Episodio número 3124. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este miércoles 21 de mayo. Salmo capítulo 5. Avanzando en el marco de esta lección número 8 en los Salmos, primera parte, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Ya damos inicio formal a este programa Estudio Sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina. Recuerden que este programa no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes, esto es un complemento, una ayuda, una idea para usted poder llenar su guía de estudio de escuela sabática o su folleto, como también se conoce, y de esa manera usted poder tener otra interacción con aquellos que pueda impactar. También, al final del programa, como es de costumbre, estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición, y también vamos a compartir el número personal para que usted se pueda comunicar conmigo directamente. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos enseñes, nos instruyas y podamos ser llevados a toda verdad. Que también esto sea de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos, compañeros de trabajo o de estudio, y en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo capítulo 5. Se nos invita a leer precisamente de inmediato este Salmo capítulo 5. Apenas tiene 12 versículos, lo vamos a leer. Y se nos hace la pregunta donde David traza agudos contraste entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Compara el contenido de este Salmo, el Salmo capítulo 5, con el lenguaje de Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 1 al 12, para responder también a otra pregunta: ¿qué similitudes encuentras y cómo influye esto en tu comprensión de lo que significa formar parte del movimiento remanente de los últimos días creado por Dios? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primero vamos a leer el Salmo capítulo 5 completo y luego también vamos a leer Apocalipsis 14 del 1 al 12. Así que vamos a leer 24 versículos de la Palabra de Dios. Salmo capítulo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.
mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí está lo que dice el Salmo capítulo 5. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 14, del 1 al 12. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como un estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 1 al 12. Ahora sí, respondamos a las preguntas. ¿Qué similitudes encuentras y cómo influye esto en tu comprensión de lo que significa formar parte del movimiento remanente creado por Dios? Aquí escribí: ambos textos muestran la separación entre los justos y malvados. Esa es prácticamente la similitud, pero también destacando la sinceridad y pureza de los redimidos. Esto nos aclara que formar parte del remanente implica aceptar la justicia de Cristo y vivir en santidad y adoración genuina con Dios.
eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que con un texto como el que acabamos de leer de Apocalipsis 14 del 1 al 12 y también el mismo libro de Salmos capítulo 5, la verdad es que uno tiene bastante material para entender que Dios hace una distinción y que definitivamente tiene que ver con la pureza, con la santidad, con todo eso de poder buscar la consagración a Dios y no al mundo. Nota que David insiste en que el mal no habitará con Dios. ¿Por qué hace ese énfasis una y otra vez en este salmo? El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que también Dios pretende en el caso del reino de Cristo, tal y como lo dice Apocalipsis 21:3. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a Dios. Y noten que todo está cayendo en su propio peso. David dice, vuelvo y repito, que no habitará el mal con Dios, pero también aquí el autor señala que el objetivo de Dios es hacer un tabernáculo con los hombres. Tanto quiso estar cerca de nosotros que se humanó, se humanizó, se hizo carne y habitó entre nosotros y mantiene esa carne para siempre. Mantiene Cristo la humanidad ligada con la divinidad. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos, porque nadie puede acercarse ni siquiera a la presencia de Dios, mucho menos a su trono. También es digno de mención que Salmo capítulo 5, versículo 7, describe un acto de adoración, que es la cuestión central en juego en el gran conflicto. Así es como usted lo oye y como yo también lo leo aquí, es que hay una distinción, hay una mención, hay algo que se enfatiza en todo esto y tiene que ver con la adoración. ¿Adorarás tú al Creador del cielo y la tierra, guardando y observando sus leyes, o simplemente te dejarás ser engañado por la bestia y a su imagen? Apocalipsis 13 menciona 5 veces la adoración, y los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra, al mar y las fuentes de las aguas. David dice, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Noten cómo lo dice muy bien este Salmo capítulo 5 y el versículo 7. Así que el mensaje central sigue siendo lo mismo que Dios también dice a través del remanente. En Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ha llegado la hora de usted y yo tomar una decisión. Si adoraremos a Satanás y a su imagen, porque eso es la bestia, ¿verdad? O si vamos a adorar a Dios y a su símbolo y a su señal de adoración. Y esto todo tiene que ver con el sábado y el domingo. Si usted no lo sabía, sépaselo. Y si ya lo sabía, cuídese de no violar el sábado. Yo sé de algunos adventistas que tristemente me dicen que muchos de ellos no guardan el sábado. Entonces, ¿en qué estamos? Somos el pueblo remanente y no guardamos el sábado. Así no funciona esto. Si soy adventista del séptimo día, no soy del primer día, no soy del segundo, del séptimo día. Así que esto tiene que ver con cada uno de nosotros que a veces, teniendo este mensaje, no lo vive. Observa también que no se halló engaño en la boca de los redimidos, pues son veraces y sus palabras y sus acciones reflejan el carácter justo de Dios. Según David, no hay sinceridad en la boca de los malvados. Entonces,
si la boca de los malvados no tiene sinceridad y en la boca de los justos no se halló engaño, entonces todo apunta a que es algo genuino del corazón, a que no es algo forzado. El asunto de la marca, el asunto de la adoración, no se trata de que, ay, ¿y quién obedece más en base a eso? No, no, no. Es quién está dispuesto a adorar y a seguir lo que dice la Biblia, a seguir al Cordero, a seguir lo que dice Cristo. No importa quién caiga, no importa lo que haya que abandonar. Esto es un asunto de adoración. Nuestra salvación está en juego y no podemos estar dándole gusto a la carne, dándole gusto a los deseos y a la vanagloria de la vida. Observa también todo esto. La escena que Juan presenta en esta parte clave del Apocalipsis es asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. Y yo me voy más lejos que eso. No solamente tienen el privilegio de estar cerca de Dios, sino de pertenecer a la misma divinidad, de sentarse con Cristo en el trono, así como Él se sentó en el trono luego de haber vencido. O sea, esto es algo que no es posible que nosotros estemos jugando con nuestra salvación. No han ganado ese derecho, sino que se les ha concedido porque el Cordero de Dios, el Hijo justo o el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. No es por un mérito que ellos se ganaron, no es que usted y yo nos ganamos la salvación. Pero si ya Dios la ha regalado, ¿por qué la vamos a poner en baja categoría, en baja estima? ¿Por qué la vamos a tirar por el piso? Una salvación tan costosa, costosa para el cielo, pero gratuita para nosotros. Fueron perdonados y están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa, porque el Cordero de Dios la ha llevado por ellos. Definitivamente que con una verdad como esa, no hay ninguna oportunidad ni para un extremo de libertinaje, ni para otro de legalismo. Entender esto nos lleva a la justa dimensión donde Dios quiere llevarnos. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio. El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz. Noten que Apocalipsis 14:7 dice que el ángel, ¿verdad? El primer ángel dice a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. No lo dice de una manera tímida. Y noten también lo que dice Salmo capítulo 5 y el versículo 11. Salmo capítulo 5, versículo 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, o los que aman tu ley, porque eso es el nombre de Dios. Su carácter es el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, ¿qué más quieres que te diga que no te haya dicho? Imagina que estás ante un Dios santo, perfecto, y en ocasión del juicio, y con todos tus hechos expuestos ante Él, ¿qué te dice esta perspectiva acerca de tu necesidad y mi necesidad de la justicia de Cristo? Sobre esta pregunta final, aquí escribí: ante la santidad absoluta de Dios y la plena revelación de nuestros pecados, es evidente que necesitamos desesperadamente la justicia perfecta de Cristo para ser justificados y ser aceptos delante de Dios. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el Salmo capítulo 5 es un contraste bien marcado o una especie de similitud bien marcada con lo que dice Apocalipsis 14. Es un asunto de adoración, es un asunto de que no hay engaño, de que hay un genuino deseo de adorar al Cordero, de adorar a Dios, de adorar lo que Dios ya nos ha dicho que adoremos, y de esa manera no caer en el descrédito, no caer en confusión, no seguir a la bestia, no seguir al mundo y sus pasiones. Y es por eso que definitivamente encontramos que en la palabra de Dios hay evidencia para nosotros no creernos superiores, pero tampoco inferiores. Cristo pagó la deuda, pero a la vez demanda que vivamos en santidad y en justicia, de modo que no hay dudas de que ese balance perfecto, de que ese deseo intenso que Dios tiene, puede ser logrado a medida en que dependamos de Él. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para nosotros poder aplicar todo esto que hemos aprendido, a luchar cada día de tu mano para vivir en santidad, pero no creer en ningún momento que esto proviene de nosotros, porque es un regalo que tú nos das. Ayúdanos, oh Dios, a apreciar y valorar este regalo y no querer ensuciarnos con el fango, con el lodo cenagoso del pecado, sino que cada día busquemos tu limpieza, tu justicia, tu santidad, y que de esa manera también podamos promover que así como nosotros hemos vencido en tu nombre, otros también pueden vencer, y que cada uno de nosotros siempre te dé la gloria a ti, porque tú la mereces. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana jueves 22 de mayo. Enseña a los transgresores tu camino. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8 en los Salmos, primera parte, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también se pueden comunicar conmigo directamente, también vía WhatsApp, al 484-599-2831. Repetimos, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.